Bueno, para finalizar las jornadas, a mi criterio que fueron muy provechosas, no lo tendría que decir porque soy el vicepresidente de Andar, pero realmente lo que me sale, porque después de tantos años en esto, seguir aprendiendo cosas, ¿no es cierto? Yo soy traumatólogo además, fíjense que me llevo muchas cosas acá que me sirven muchísimo. Así que bueno, para esta mesa redonda hemos invitado al licenciado Feneri, que ya habló recién, es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Psicología del Deporte, a Héctor Aníbal Janeiro, él es profesor nacional de Educación Física y Deportes, y aparte es el coordinador técnico deportivo del ENAR. El ENAR es el ente nacional de alto rendimiento deportivo, así que está totalmente relacionado con todo lo que estuvimos hablando. Bueno, y tenemos acá una súper deportista, Cecilia Carranza Zaroli, rosarina, ¿no es cierto? Ella es, el deporte de ella es regatista, así me dijo ella, ¿no es cierto? Regatista. Y ella hasta el 2013 estuvo en la clase, compitió en la clase láser y después en la clase NACRA 17. Yo vengo del fútbol y para mí esto son cosas nuevas, pero lo tuve que leer e investigar. Muy bien. Cuando leí el currículum... Perdón. Esto como... perdón, esto me parece estar en mi casa. ¿Alguien dijo me voy, se acabó la jornada o algo? ¿Puedo seguir, Milano? Gracias. Bueno, empezamos de vuelta. Ella tiene, cuando me dieron el currículum, tiene tantas medallas que realmente, pero yo voy a la más importante, seguro para vos. Fueron todas importantes, pero indudablemente la de Río de Janeiro 2016, que ganaste la de oro, junto con Santiago Lange, ¿no es cierto? Creo que de todas las que vos ganaste, a mi criterio es una de las más importantes, seguramente. Pero todas son importantes. Así que, aparte fue subcampeona mundial en el 2014, ¿no es cierto? Yo creo que tenés tanto oro que hay tantos, ¿viste los programas de oro a la noche que venden oro? Te podés llenar de plata. Bueno. Me tendría que haber cambiado de deporte. Muy bien. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Yo creo que también pueden preguntar todos los que están acá. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar a vos, Janeiro, que vos estás en el ENAR. Yo quiero saber cuál es el compromiso del ENAR, qué opina de todo esto, cuál es la opinión, cómo están trabajando para el tema del doping, de todo esto que vos estuviste escuchando. Okay. Bueno, en principio, con micrófono, perdón. Hola. Estamos bien, estamos bien. En principio, como resumen de todo lo que fue la jornada, decirle que seguramente para todos fue altamente valiosa y para mí también, porque además de, especialmente para mí, quise decir, no para mí también, especialmente para mí porque además de la tarea que desarrollo en el ENAR he sido entrenador nacional de la selección de judo durante 20 años y he visto la evolución acerca del compromiso con la temática, ¿sí? En los años he visto esa evolución. He tenido la suerte de tener una formación interesante y que me acercó al trabajo en equipo interdisciplinario o multidisciplinario, en donde se me facilitó mucho porque simplemente sobre esta temática la responsabilidad del compromiso era el conocer, ¿sí? Porque estaba el médico en mi equipo interdisciplinario o en el equipo interdisciplinario que integraba, ¿sí? Que tenía la sabiduría o el saber en profundidad. Nosotros integramos una organización que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ¿sí? Que es una organización en principio de apoyo a todas las planificaciones anuales y a todas las expectativas de los distintos deportes no federados, no profesionales, federados. Y tenemos una intervención importante de lo técnico, no es solamente un ente de financiación, ¿sí? Sino tenemos una injerencia técnica en cada uno de los programas que tiene que ver con la experiencia recogida y que tiene que ver con el lineamiento técnico que marca la gerencia técnica deportiva. Hoy estamos trabajando juntos, mano a mano con la Secretaría de Deporte de la Nación, ¿sí? Algo que en años anteriores era algo impensado. Nosotros pensamos y sabemos, todos sabemos que
los chicos y las chicas están en un mismo lugar, que es la escuela, ¿sí? Los chicos y las chicas son los mismos, ¿sí? Los que trabajan con las federaciones deportivas, los que trabajan en los programas de secretaría, los que trabajan en el programa del ENAR, son las mismas criaturas, son los mismos jóvenes deportistas. Entonces se tomó una decisión hace unos años y muy interesante de trabajar en equipo con Secretaría de Deporte de la Nación, ¿sí? Con respecto no me quiero extender demasiado con respecto a esto, pero sí quiero decir un par de cosas. Nosotros entendemos las planificaciones de las federaciones nacionales como muy valiosas, ¿sí? Entendemos la sed que tiene la Federación Nacional, y todas las federaciones nacionales la ha tenido la mía y conmigo, ¿sí? De participar en los grandes eventos, en las grandes competencias, y de estar presente en los eventos que más movilizan a los técnicos y a las federaciones nacionales, ¿sí? Pero sobre todo lo que exigimos, porque ya digamos, no nos cuesta tanto exigirlo porque ya está como establecido, es que todos los programas o planeamientos estén cruzados por ejes transversales que muchas veces pasan a ser más importantes que el programa mismo. Y tenemos dos ejes transversales que son la evaluación y la capacitación como ineludibles, ¿sí? No se acepta o no se aprueba desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ningún plan anual que sea cruzado por esos dos ejes. Y tiene que ver con que lo que hablaba el licenciado recién, que me quedó grabado por interesante y porque fue lo último también que escuché, acerca de que la prevención es el todo, ¿sí? La prevención se consigue en la suma del todo, en la suma de todas las acciones, ¿sí? Nosotros entendemos que el deporte argentino es el milagro argentino por la cantidad de deportistas federados internacionales y de nivel que tenemos en relación a valores poblacionales y de practicantes activos del deporte federado, del deporte de alto rendimiento, que exige mucho, ¿sí? Los resultados son maravillosos, ¿sí? Lo que estamos haciendo también, y que durante mucho tiempo no se hizo, es atender a aquellos que no son, ¿sí? Protagonistas del deporte federado internacional y medallistas internacionales. La evaluación, podemos hablar toda una tarde sobre evaluación. Voy a decir dos conceptos nada más de por qué para mí es importante. Primero, porque me lleva obligatoriamente a pensar en un equipo interdisciplinario, ¿sí? Cecilia lo sabe mejor que nadie. Si hoy un atleta no tiene detrás un equipo interdisciplinario de nivel, no tiene ninguna posibilidad, por más que haya nacido talentoso, ¿sí? Que también es un concepto relativo, como bien decía el licenciado. Entonces la evaluación tiene que ser interdisciplinaria y debe atender todos los aspectos que hacen al individuo que se evalúa, ¿sí? Desde lo morfológico, desde lo funcional, bueno, desde la especialidad de cada uno, y sí, desde el ojo del entrenador también, pero ya no es como era, ¿sí? El ojo del entrenador el que determinaba quién era talentoso o quién podía hacerlo, ¿sí? Hoy es el equipo interdisciplinario. Estamos trabajando en eso fuerte, muy fuerte, ¿sí? En la creación de equipos interdisciplinarios o en el fortalecimiento de los que ya están creados, pero en la creación de equipos interdisciplinarios a nivel municipal, provincial y regional en todo el país, ¿sí? Para que todos tengan esa posibilidad. Y yo, como docente, porque sí soy entrenador, es cierto, pero soy docente, rescato esto de la evaluación, que es que si hubiese sido, o seguramente lo fue, evaluada Cecilia en determinado momento de su edad, ¿sí? Le habrían determinado condiciones excepcionales para la práctica de su deporte. Muy bien, entonces la rodeamos, la apoyamos, la acompañamos, que es lo que corresponde, ¿sí? Ahora, si no lo hubiese tenido, ¿qué hacemos? ¿Lo descartamos? No, lo apoyamos, lo rodeamos y lo acompañamos hacia el disfrute del deporte, ¿sí? El éxito, yo lo entiendo así, el gran éxito de los agentes que participamos en el deporte es que la gente se quede practicando enamorada de su deporte. Y desde la evaluación nos va a permitir seguramente eso, encuadrar la práctica deportiva del niño, de la niña, del joven o de la joven hacia donde más va a disfrutar ese deporte, hacia donde va a pertenecer y hacia donde el día de mañana va a ser un agente importante de ese deporte en la función que le toque cumplir, ¿sí? Digamos, nosotros desde el ENAR no seleccionamos y apoyamos los mejores solamente. Lo hacemos, ¿sí? Pero
a través de los programas de Secretaría de Deporte de la Nación con los que trabajamos en conjunto, fortalecemos el programa de Escuelas Deportivas Nacionales, nuestro programa está parte del desarrollo, parte desde el desarrollo hacia la transición al alto rendimiento, para luego hablar de alto rendimiento propiamente dicho. Y el otro eje con el que deberíamos cruzar todo programa, ¿sí?, es el de la capacitación. En lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo, directamente en la preparación teórica, ¿sí? Un aspecto que ha sido descuidado durante mucho tiempo, durante décadas, ¿sí? El atleta hacía porque el entrenador le decía lo que tenía que hacer. Hoy el atleta hace si está convencido, ¿sí? El atleta quiere conocer, y está bien, quiere conocer por qué tiene que correr tantos metros, por qué tiene que remar o por qué tiene que nadar tantos metros, ¿sí? Pero la preparación teórica no se orienta solamente al aspecto de la preparación física, también se orienta hacia todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, como pueden ser situaciones de riesgo probables, como puede ser la temática de la que se habló hoy, ¿sí? el control antidopaje o la posibilidad de caer ante el doping. Y cierro cortito, porque ya hablé demasiado, la suma de la evaluación bien entendida, la suma de la capacitación y la preparación teórica del atleta bien entendida, del atleta y del entrenador bien entendida, nos va a permitir que el entrenador y el equipo de trabajo del entrenador, ¿sí?, tenga una expectativa de logro real acerca de todos y cada uno de sus deportistas. Ni siquiera digo atletas, deportistas, ¿sí?, de todo lo que integran su equipo, su grupo de alumnos. Porque uno de los principales factores por los que se cae, ¿sí?, en situaciones que no son recomendables y que son perjudiciales para la salud del atleta, ¿sí?, es en que la expectativa de logro está bien que la del atleta sea siempre ganar y ser el mejor, pero en la expectativa de logro equivocada del entrenador, ¿sí?, del entrenador y de su equipo de trabajo. He conocido muchísimos casos, donde los atletas han encontrado su mejor forma en determinado campeonato y han obtenido quizás un subcampeonato sudamericano y han sentido la gran frustración de su vida, ¿sí? Y son muchos los casos, y no los voy a nombrar con nombre y apellido, pero los conozco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expectativa de logro del entrenador está equivocada. Ese era su mejor nivel, el mejor nivel que podía alcanzar. La mejor versión de sí mismo estaba ahí, ¿sí? Ese era su techo y no lo iba a poder pasar. ¿Por qué? Porque lo decía la medicina del deporte, trabajando en conjunto con el entrenador deportivo. Y ha sido su día de frustración. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos muy en claro, que se debe cambiar, ¿sí? Si hablamos de cambiar, inmediatamente hablamos de que es difícil, de que requiere tiempo, de que requiere esfuerzo, ¿sí? Cambiar es una palabra que no podemos relacionar de ninguna manera con lo fácil, ¿sí? Los cambios no son fáciles. Pero bueno, en eso estamos trabajando, tenemos programas que están elaborados por gente que sabe mucho de elaboración de programas, colaboramos de nuestra experiencia, cumplimos una función y que tiene que ver con querer lo mejor para el atleta argentino, para el deportista argentino, pero sobre todo que tiene que ver con entender que el éxito, la máxima manifestación del éxito se da en la obtención de jóvenes, de niños o de atletas, de chicos o de jóvenes sanos, que el día de mañana van a ser adultos, capaces de emprender con decisión nuevos y diferentes desafíos. ¿Sí? Esa es una opinión. Te agradezco. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Cecilia. Hoy escuché a la mañana cuando hablaron de deportes de alto riesgo para el dopaje, ¿no? Me sonó eso, porque lo dijo vocal justamente, ¿no? Y entonces significa que hay deportes de bajo riesgo y de alto riesgo para el dopaje. Entonces vos estás en un deporte muy especial, ¿no es cierto?, muy distinto, que es la regata. Estás en ese medio, ¿no es cierto?, estuviste en Olimpiadas, en numerosos, muchos eventos deportivos. ¿Cuál es la relación de la regata con el doping? ¿Qué nos podés dar tu opinión realmente, ¿no es cierto? ¿Entendés de lo que estoy hablando, no? Bueno, yo creo que el deporte que practico yo es un deporte muy interesante porque tiene infinidades de variables que hacen que nosotros como deportistas y todo el plantel técnico, como también parte del equipo de un supuesto deporte individual, estudien muy bien cuáles son las variables
en donde más petróleo podemos sacar. Y en lo que tiene que ver con la preparación física, por ejemplo, es una variable importantísima en nuestro deporte, pero es una más entre muchas otras variables. Y si yo llego a una competencia al 100% físicamente preparada, pero no llegamos con el mástil y la vela ideal para las condiciones que van a haber en esa competencia, y el físico me lo meto en el bolsillo. Entonces creo yo que hay ahí o sea, me parecería una tontería de parte de un deportista, un regatista, que se meta en la complicación del riesgo del doping cuando hay muchísimo más petróleo por sacar en otras variables que tiene nuestro deporte que nos van a hacer muchas veces más o mejores deportistas o con mejores resultados, como es también el estudio del campo de regatas a donde vamos a tener la competencia, como es, bueno, como decía recién, el estudio del material, el estudio de la táctica y la estrategia de la regata, el poder correr o entrenar con rivales de alto nivel, que muchas veces nos pasa en países que no tenemos tantos competidores de nuestras disciplinas para poder entrenar con ellos, entonces tenemos que viajar a otros países para poder entrenar con otros deportistas con mucho nivel que nos levanten el nivel a nosotros. Entonces, creo que no hay muchos casos de problemáticas con el doping por este motivo, aunque sí hay controles. Yo recuerdo mi primer control de doping fue en mis primeros Juegos ODESUR en Buenos Aires 2006. O sea, esto hace muchísimo tiempo. Y no sé si pasa en todos los deportes supuestamente individuales. A mí me encanta porque yo digo lo mismo, ¿no? No existe el deporte individual, porque somos un montón, hay un montón de gente junto a mí y subidas y abajo de los podios, arriba y abajo, todo. No sé qué es lo que pasa en otros deportes, pero yo siento que en los deportes individuales en general hay un poco menos de información que quizás en deportes de conjunto, donde por lo general los planteles técnicos, el cuerpo técnico es más grande, hay más es más fácil tener un cuerpo técnico grande que involucre médicos, que involucre kinesiólogos, que involucre psicólogos, porque claro, bueno, después lo distribuís en un equipo que es gigante. En cambio, en los deportes individuales me parece que de eso hay menos y eso hace que los deportistas individuales hay veces que tengamos menos información respecto al doping y quizás en algunos momentos más miedos o decir, bueno, che, yo esto no quiero hacerlo porque no tengo conocimiento al respecto. Ya cualquier cosa, me enfermo, me agarro una gripe y digo, uy, entonces tenés que andar buscando a quién consultarle porque quizás no está toda la información al alcance de las manos. Muchas gracias. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez tomaste creatinina? ¿No? ¿Estás informada sobre la creatinina? ¿Vos te informás sobre esos suplementos? Me informo de lo que de repente me aconsejan tomar, por ejemplo, ya sea ante una enfermedad o como una suplementación deportiva. Y en mi carrera deportiva no he sido una deportista súper suplementada en términos de suplementación deportiva y de cada cosa que me dicen, bueno, ahí pregunto, que me dicen, che, a ver, ¿qué te parece tomar esto? Bueno, ahí en ese caso pregunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Está acá la licenciada Canabó. Pero para los que están afuera. Yo lo sé, pero me gustaría que dijeras cuánto tiempo antes de esa regata, la última de Río, estuvieron entrenando ahí en Río ustedes, viviendo. Porque eso tal vez mucha gente no lo sepa, ¿no? A Río nos fuimos en noviembre, diciembre del 2015. Volvimos, bueno, previamente habíamos estado, pero yendo y viniendo
durante toda la campaña olímpica. Volvimos para las fiestas Argentina y después nos volvimos a instalar en Río, y desde Río fuimos a las competencias internacionales que teníamos en Europa, íbamos y veníamos. Y todo ese tiempo estuvimos ahí estudiando el lugar por dos motivos. Uno, porque el estudio del lugar era importantísimo, y otro porque a raíz de la dificultad de salud que tuvo Santiago, mi compañero, el 2015 fue un año en el que no pudimos entrenar como veníamos entrenando en el año 2014, y entonces creímos que la única manera de poder llegar con posibilidades de medalla a esos Juegos Olímpicos era haciendo una concentración infinita, infinita, no de 2 días, de meses. Sí, dio su resultado. Me gustaría agregar una cosa a lo que estaba diciendo el licenciado, que desde mi lugar como deportista creo que es muy importante. Yo escuchaba hablar y coincidía con todo lo que decía. Creo que hay un tema que es fundamental que trabajemos, y yo hoy con 35 años y con mucho recorrido en el deporte me doy cuenta que es fundamental, y me hubiera gustado que exista desde chica, que es el trabajo sobre la base de confianza, que bueno, tiene que ver un poco con lo que decías del control. Creo que tenemos que armar equipos de trabajo en donde los atletas podamos sentir la confianza de hablar con el técnico, con el preparador físico, con el psicólogo, con el kinesiólogo, con nuestro compañero de equipo, con quien sea, poder expresar lo que nos pasa, porque esa es también una manera de prevenir. Y si no armamos equipos que tengan bases de confianza, en donde no nos dé miedo decir lo que nos está pasando, es donde caemos en ocultar lo que nos pasa y se generan los problemas. En cambio, si tenemos una base de confianza y yo puedo hablar y puedo decir lo que me está pasando, el miedo que estoy teniendo, o cómo me estoy frustrando por las expectativas que tenía o lo que sea, ahí ya se empieza a desmenuzar y se empieza a ver, bueno, de qué manera podemos atacar eso, ¿no? Y el doping es un aspecto que se puede prevenir, pero así como el doping se pueden prevenir un montón de cuestiones, me parece, que tienen que ver con la psicología, con lo emocional, como también de lesiones que tienen que ver con específicamente lo físico, que muchísimas veces también vienen por una falta de confianza, una falta de comunicación, y así se van arrastrando cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ella hablaba y te miraba a vos, porque era un tema relacionado con... ¿Tenés algún comentario para hacer de todo lo que dijo ella? Sí, bueno, gracias Cecilia, gracias doctor. Sí, tengo un par de comentarios. El primer comentario que voy a hacer es que eso que dije de los objetivos, también sabes a quién se lo escuché, a Santiago Lange. Había un programa en Deporte B que se llamaba Entrenadores. Si uno los pueden captar, los escuchás a todos y haces un posgrado ahí, un posgrado sin título, porque se aprende un montón de cosas. Y Santiago dijo en un programa, ahora me acordé, dijo eso de las expectativas, que si uno pone un objetivo demasiado alto y el deportista no lo logra, se frustra. Pero se frustra desde antes, porque sabés que no vas a llegar. Ya ves que no vas a llegar. Si a mí me dicen una cosa que no puedo, ya me doy cuenta que no puedo. Hago como que puedo, pero no puedo. Y si un objetivo muy bajo, pierdo potencial. Eso lo saqué de ahí, de lo que decía Santiago. Y una cosa que vos dijiste que me pareció muy interesante, que es que esta generación de confianza que tenemos que trabajar, porque la confianza no es algo que se da, sino es algo que uno trabaja todo el tiempo, también para los deportistas tienen preguntas que hacer, o tienen inquietudes, o tienen cosas que le pasan. La respuesta la busca en algún lado. Siempre la respuesta, uno busca la respuesta. ¿En dónde la va a encontrar? Si no la encuentra en su núcleo de confianza o de supuesta confianza, qué sé yo, los entrenadores, nosotros, vamos a decir, que estamos acá, que somos el núcleo de confianza y el núcleo que teóricamente tenemos que ayudar a dar, no porque tengamos la respuesta, no importa si no la tenemos,
Pero, mirá, tengo la misma duda que vos, Cecilia. Entonces vamos a trabajar juntos para buscar la respuesta. Si no está ahí, aparece por otro lado, se busca por otro lado, ¿no? Va a pasar eso. Entonces me parece a mí que también es un desafío para nosotros los profesionales estar a la altura de las circunstancias. Porque los deportistas, y una deportista como Cecilia, ¿no? Nosotros tenemos que estar a la altura de ella. No, el deportista a la altura nuestra. La verdad que tenemos y somos en algún punto asistentes de los deportistas para que puedan llegar a ese máximo rendimiento, esa máxima versión de sí mismo, ese máximo potencial, y que llegue hasta donde llegue y no menos de lo que puede, pero tampoco más de lo que puede, ¿no? Entonces me parece a mí que esa cosa de confianza, si la respuesta no se encuentra ahí, va a ir para otro lado, ¿eh? Y me parece que ahí es como el deportista se pone más vulnerable, porque no tiene la opinión del profesional que está al lado, sino la encuentra en cualquier lado, ¿no? No, bueno, me dijeron que hay una persona que en tal lugar, viste, te recomienda tal cosa, o anda allá a verlo a tal que, ¿no? ¿Viste? Entonces me parece a mí que tenemos que velar, es armar el puente de diálogo, me parece a mí, en ese puente que esté presente ahí, sin juzgar, sin el dedo, pero bueno, con una predisposición a solucionar, no porque tengamos la respuesta, Doc. Eso era lo que quería decir cuando la miraba. ¿Querés una pregunta? Sí. Un gusto compartir con ustedes. Confieso que cuando ganaron la medalla de oro por el comentario que estaba Bonadeo y por la emotividad que le metió, fue algo increíble porque fueron por muy poco margen, ¿eh? Confieso que me puse a llorar porque fue realmente fantástico. Fueron las grandes satisfacciones que a través de la historia olímpica dio el remo y las regatas en la Argentina. Pero estaba pensando lo que decías vos con respecto a los deportes individuales entre comillas, porque en el caso de ustedes eran dos los que estaban en el barco, y un montón de variables que por más que entrenes no las pueden manejar, que en otros deportes individuales sí las podés manejar, más allá de la oposición que podés tener en un jugador de tenis, en un jugador de tenis de mesa. En el caso de ustedes, el tema del medio ambiente, de las corrientes, de los vientos, se comieron meses de concentración y vos no sabés qué va a pasar ese día, más allá de una proyección meteorológica, o sea que es mucho más fantástico lograrlo sin poder dominar esas situaciones, que podés percibir qué es lo que va a pasar y que tenés que darte cuenta en décimas de segundo arriba de ese barco que flamea para un lado, flamea para el otro, que tenés que, no entiendo nada del tema, ajustar, desajustar, ver, se frena el viento de golpe, te madrugó otro a 50 metros que tal vez venía atrás y está mejor, y se terminó llevando la medalla a él, ¿no? Entonces, qué increíble el mérito de esa medalla. Es mucho más significativo, a mi entender, analizando desde una praxeología motriz, lo deportivo, mucho más meritorio que tal vez otros deportes donde sabes que el que está enfrente juega así, que vos podés establecer una técnica y una táctica y a iguales condiciones, sabés que en ese salón cerrado la luz no se va a apagar, la temperatura no va a aumentar ni disminuir, la pelotita es la misma, etcétera, etcétera. Quería, más que una pregunta, hacer esta reflexión que no sé, no tienen por qué compartirlo o no, pero mucho más meritorio. Bueno, muchas gracias. ¿Ya quieren hacer? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Cecilia. Primero, felicitarte y agradecerte por la competencia, por representar al país y bueno, por la medalla. Y después te quería preguntar cómo era que estaba conformado el equipo de las Olimpiadas y qué le hubieras mejorado o qué sentís que por ahí hubieras cambiado o le faltó al equipo. Primero un breve comentario de lo que dijo él. Uno cuando va tanto tiempo a un lugar es porque justamente está tratando de entender patrones de comportamiento del viento
como así de la corriente y que son fundamentales porque después, esto es como quien nació acá en la capital y una rosarina. Entonces yo voy en el subte con mi novia y mi novia me dice, hay que subirse en aquel vagón porque nos vamos a bajar en juramento y en juramento tenemos que salir por... Y yo voy así y digo, si yo tengo que competir contra ella me gana seguro, porque ella ya 1.000.000 de veces agarró ese subte, se bajó en juramento, entonces sabe cuál es la salida que tiene que tomar y en una regata es más o menos lo mismo. Entonces nosotros ya habíamos pasado tantas veces por esos lugares donde eran las regatas en Río de Janeiro que muchas decisiones que tomamos fueron decisiones fundamentadas. Igualmente hay una cuestión de que muchas veces el viento hace algo quizás inesperado, pero bueno, eso es lo que también hace interesante y lindo nuestro deporte. Pero creo que, o sea, no creo en la suerte y creo que las cosas que logramos son por una causalidad y no una casualidad, como así también las que no logramos. Que esas causalidades no solo tienen que ver con las acciones que hacemos y no solo tienen que ver con los pensamientos que tenemos, sino también las emociones que tenemos para poder lograrlo. Si no alineamos las tres cosas, no, va a ser muy difícil. Y aún así, alineándolas, hay veces que no logramos lo que deseamos. Y es por eso que siento una enorme gratitud y una enorme tranquilidad y una enorme felicidad por haber logrado algo que seguramente mis rivales dieron lo mismo que yo por lograrlo y tuvimos la dicha que nos toca a nosotros ese día. Y en ese equipo de trabajo había muchísima gente, como es nuestro kinesiólogo personal, kinesiólogos de la federación, nuestra meteoróloga, que en realidad es la meteoróloga del equipo austríaco, que por una hermosa relación que tiene Santi hace muchísimos años con el equipo austríaco de vela, logramos trabajar en conjunto con ellos y que Santi lidere un poco lo que era el estudio meteorológico y nosotros lograr obtener toda esa información que nos ayudó muchísimo. Teníamos a nuestros técnicos que eran Juan de la Fuente y Cole Parada. En ese momento no era Juan de la Fuente, era Mateo Magdalani y Juan de la Fuente estuvo con nosotros para Tokio. Excelente regatista, 2 veces medallista olímpico para Argentina también en vela. Lo teníamos a Dani Espina como profe de yoga y preparador mental. Teníamos no puedo nombrar a uno de todos los preparadores físicos que trabajaron conmigo hasta Río 2016, pero bueno, en el último tiempo estuvo Mati Galardi, que es preparador físico de la federación, pero también trabajamos mucho con Daniel Bambicha, que fue un histórico en la vela. Y espero no estar olvidándome de nadie, que seguramente sí, y eso me apena demasiado. Y si hay algo que sería hermoso que sea diferente, es que podamos tener presupuesto para que más parte de ese cuerpo técnico pueda viajar con nosotros en la preparación, porque muchas veces viajamos los que estamos arriba del barco, que en ese momento éramos Santiago y yo. Hoy en esta 5ª campaña olímpica que estoy haciendo somos Sol y yo y nuestro entrenador, y hay veces que viajamos hasta solos, pero muchas veces no tenemos ni el kine, no tenemos un médico, y eso hace que muchísimas decisiones que tengamos que tomar las terminamos tomando nosotros, y eso me hace ser la persona que soy hoy, me ha hecho crecer un montón y me ha hecho ser una persona súper determinada en las decisiones que tomo, pero hay veces que te dan ganas que venga alguien y decida por vos y que te diga, no sé si mira, te tenés que quedar 3 días en casa o no podés ir a navegar o sí podés ir a navegar, y decir, bueno, acá hay un profesional que está decidiendo y confío en este profesional y no tengo que ser yo la que diga, uy, creo que sí puedo navegar, o mi entusiasmo dice que sí puedo navegar y capaz que estoy rota, no sé. Yo te quería hacer una pregunta a vos, Héctor. El tuyo, vos te desarrollaste muchos años en el judo, de ahí tu currículum, todo, ¿no es cierto? Ahí
tuviste todos los escalones, ¿no es cierto?, a nivel del judo. Y me quedé con la palabra hoy de deporte de bajo riesgo, porque yo no sabía, me gustaría saber cuál es la lista de deportes de bajo riesgo y de alto riesgo para la gente que está, ¿no es cierto? A priori el judo parece de bajo riesgo también, para el dopaje y para el suplementos. ¿Vos, cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que viste dentro de ese deporte? Sí, bueno, yo, además de docente, soy octavo dan de judo y fui entrenador del seleccionado nacional durante 20 años. En relación a la temática que se trató hoy, es hoy por hoy un deporte de bajo riesgo, es un deporte donde el atleta está muy informado, donde los entrenadores están muy informados, en donde no puede competir nadie que no haya hecho el curso ADEL, ¿sí? de información acerca de la temática, no puede ser entrenador nadie que no tenga una capacitación en relación al tema, pero sí ha sido un deporte de alto riesgo en el pasado, ¿sí? A menor información, mayores riesgos. El deporte de judo es un deporte de contacto, ¿sí? Es un deporte, coincido con los dos, ¿no es cierto?, individual en el formato, colectivo, desde que empezamos hasta que terminamos todo, el entrenamiento y la carrera deportiva, ¿sí? Pero es un deporte que ha adolecido de información valiosa durante muchos años, ¿sí? Se ha trabajado mucho, no es que lo he trabajado yo, lo hemos trabajado muchos, ¿sí? La necesidad de que el atleta sea una persona informada, de que el entrenador sea una persona preparada para conducir, para coordinar grupos, para establecer la correcta relación de los estímulos. Y a menor información, mayor riesgo, ¿sí? A menor conocimiento, mayor riesgo, ¿sí? Hace muchos años te podía dar el caso de una mesa redonda alrededor de un atleta que era fuerte o se lo veía fuerte o altamente musculado y aparentemente sabía mucho acerca de suplementación, pero no sabía lo que contaba, que tomaba por recomendación de. Hoy no ocurre eso. Hoy no ocurre eso, hoy hay un equipo médico detrás del equipo de competidores, ¿sí? Pero sí ha sido un deporte de alto riesgo en cuanto a los excesos en la suplementación deportiva o en el juego no limpio, ¿sí? Hoy por hoy no, hoy por hoy la gente está preparada, la gente que trabaja en judo está muy, muy preparada y los atletas son inquietos y aceptan de muy buena gana el prepararse y el ir incorporando información, ¿no? Doctor Mirano. Gracias. Primero tengo que pedirte perdón por spoilearte el final, de nuevo. No te olvidas más de esto. No, me imagino. Rencoroso. Me des de boca, así que no tenemos problema. Yo tengo una pregunta para Alfredo. Alfredo, vos llevas muchísimos años trabajando en la psicología del deporte, 20, 30 años en la psicología del deporte. Tenés una enorme experiencia en esto, aunque siempre recuerdo que Bonavena dijo que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Exactamente. Pero volviendo y reflexionando sobre esto que decían de los deportes de equipo y los deportes individuales y que no existe tal cosa, yo veo la individualidad en ese sentido más relacionada con una frase que también decía Bonavena, que cuando te sacaban el banquito te quedabas solo arriba del ring. Hay una cierta soledad del deportista en ese aspecto y adentro de esa cabeza pasan un montón de cosas. Y con el paso del tiempo, el deporte se ha ido dando cuenta de todo lo que puede aportar el psicólogo del deporte al deportista. Vos que has visto todos esos cambios, ¿en qué pensás que ha influido eso? Porque hoy no solamente, recién Cecilia mencionaba un instructor de yoga, River tiene una persona que hace entrenamiento neurocognitivo, es decir, hay toda una llegada de las ciencias, de la psicología, de la neurocognición a lo que hoy en día el deporte, y eso tiene que ver con una menor fragilidad, creo yo, del deportista en términos psicológicos, de resistencia a la tensión, que son justamente los factores que muchas veces juegan en la producción de doping. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia, que vos has vivido tantas cosas en ese sentido? Bueno, gracias Marcelo por la pregunta.
A ver, no sé si la voy a contestar bien porque es una buena pregunta y me lleva a pensar muchas cosas, pero 2 o 3 cositas que mientras vos ibas diciendo se me ocurren. Primero, me parece que también nosotros desde la psicología fuimos entendiendo la demanda, ¿no? Porque primero tenés que entender qué es lo... En el deporte había como una demanda, al principio cuando yo empecé que no entendíamos nada, era un campo absolutamente empírico. Aparte tampoco teníamos información, no teníamos que leer. Cuando yo empecé a trabajar había un solo libro acá que lo leía para adelante, para atrás, al revés, al derecho. ¿Estás leyendo lo mismo? Me decía mi señora, ahí lo tengo, a ver si encuentro algo. Bueno, hoy hay 200 libros y nosotros escribimos libros. Entonces, primero había como un saber nuestro que no estaba, ¿no? Por un lado. Entonces no entendíamos bien, no podíamos dar una respuesta. Todas estas cosas que aún hoy nos cuesta dar una respuesta, pero en ese momento menos. Entonces yo creo que la psicología del deporte fue entendiendo cuál era la demanda. Y desde el lado del deporte, desde el lado de los deportistas, se dieron cuenta de esto. Y los entrenadores también se dieron cuenta. Claro, me venías a decir a mí y yo no entendía, entonces Janeiro decía, este no entiende nada, me voy a, qué sé yo, no me sirve. Ahora entendemos un poquito más, ¿no? Entonces nos damos cuenta más porque el lado bien, de qué manera podemos ayudar, qué está pasando en el deporte, qué le pasa al deportista, cuál es esa cultura, cuáles son todas estas cosas que se juegan, ¿no? Entonces me parece que hay como hay un doble juego ahí, y también fuimos encontrando nosotros nuestro lugar dentro de las ciencias del deporte, para llamar de alguna manera, ¿no? Fuimos encontrando cuál es nuestro lugar. Me parece que en esa conjunción, desde la ciencia, desde la psicología misma y desde el deporte, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto que yo digo de la demanda que dije al principio. No había alguien que, bueno, el fenómeno psicológico, emocional, siempre estuvo presente en el deporte, porque somos personas, entonces... Ahora, tampoco se le podía poner palabras, ¿no? Digamos, ¿dónde estaba la necesidad puesta? ¿Qué pasa? Bueno, entonces yo creo que todos fuimos entendiendo un poquito más y fuimos comprendiendo un poquitito más. Entonces, claro, el deportista tiene más información, no solamente desde nosotros, sino tiene más información. Los entrenadores que en sus cursos de formación tienen la materia de psicología y las personas que dan esa materia entienden más, están más formados. Nosotros tenemos alumnos en la Asociación de Psicología del Deporte, tenemos 120 alumnos nosotros este año en cursos nuestros. Esos 120 alumnos van a ser mucho mejores que nosotros, porque tienen... Perdón, pero además una cosa que estás diciendo me parece muy importante y yo la remarco, es que ahora el que está haciendo una carrera relacionada con el deporte, aunque no vaya a ser psicólogo deportivo, tiene los conceptos de la psicología. Por supuesto. La educación ahí es un pilar. Por supuesto. La idea de esta Por supuesto. Entonces nosotros siempre decimos... yo hago un trabajo más profesional, pero la mirada la tiene el entrenador, la mirada la tiene el deportista, la información también la tiene el entrenador, la tiene el deportista, digamos, hay una cosa para trabajar ahí, ¿sí? Entonces me parece que yo si tuviese que decir qué fue lo que pasó, esto, entendemos un poquito más de qué se trata y estamos un poquito más capacitados, para dar cuenta de ello. Los deportistas están más formados, tienen más formación, y los entrenadores y las entrenadoras también. Entonces hay como Bueno, y ustedes los médicos, ¿no? De las distintas disciplinas también nos dieron más lugar a nosotros, ¿no? Porque éramos como medio, ¿viste? Medio raro ahí dando vueltas. Era medio raro. Sí, no medíamos lactato, ¿viste? No entendíamos de la mitocondria y esas cosas, entonces, ¿no? Voy a hacer un comentario. Pero... no es que nos dan, también lo fuimos ganando, ese es el punto. Perdón. Voy a hacer un comentario solamente porque tiene que ver lo que él dice, no, pero después hablas vos. Yo en el año 90 era médico del plantel profesional de Boca Juniors. 90. Introdujimos por primera vez el psicólogo, Oscar Mangione. Fuimos los primeros en introducir un psicólogo en el fútbol, profesional y en Boca. Fue una experiencia mala al principio. No, pero lo digo bien. Si uno no tiene autocrítica, ¿por qué? Porque los jugadores nunca tuvieron una interrelación, lo veían como un personaje extraño, nunca se incorporó al cuerpo técnico.
fue realmente mala la experiencia. Ellos lo veían como un personaje que no tenía nada que hacer dentro de un plantel profesional de fútbol. Te lo digo porque fue una experiencia que la empezamos nosotros. Vos lo conocés a Oscar Margione, obviamente. Pero bueno, quería hacer ese comentario. Me pidió ella la palabra antes. Ah, bueno. No, de alto rendimiento no. Sí. No hay muchos deportistas de alto rendimiento porque son profesionales de la psicología. Sí soy deportista, tengo mi equipo de fútbol más 55 que jugamos todos los sábados. Mañana no juego porque se casa mi hijo, pero... Yo soy traumatólogo. Sí. Tengo la tarjeta de traumatólogo. Sí, ya lo sé. La mitad estamos lesionados, así que... Es un poquito... Voy a cambiar la lista del tema, ¿sí? Así que... No, inclusive ratificando un poco lo que decía Alfredo, hace 30, 40 años en los planes de estudios de las licenciaturas en psicología, las especializaciones eran psicología comunitaria, psicología clínica, psicología laboral, y ahora una de esas especializaciones es la psicología deportiva. O sea, desde la base de grado de esa titulación ya se modificó desde hace 15, 20 años. O sea que eso es mucho más beneficioso para que se cree la conciencia que en ese momento no había tal vez en Boca en otros equipos, porque el colectivo inconsciente decía, ¿qué nos va a venir? ¿Que estamos locos? ¿Que nos viene un psicólogo? Y era ese el pensamiento, que cambió totalmente ese prejuicio, ¿no? Eso quería aclarar. Mira, en el año 90, cuando yo empecé a trabajar, estaban trabajando con el doctor Lentini, que tenía una clínica deportológica en Olivos, la clínica EXEA. Lentini era médico del seleccionado de básquet. En ese año se hizo el Mundial de Básquet acá en la Argentina. Entonces, yo trabajaba ahí, estaba empezando a hacer mis primeras armas en psicología del deporte. Entonces me dice, mira, quiero que veas a algunos deportistas, me dice, ¿no? Entonces me vino un jugador de la selección, el negro Romano, de la selección de básquet, me vino a ver y yo digo, ¿qué hago acá? No entiendo nada. ¿Qué le digo al hombre este? Digo, o sea, no, yo me sentía como, digo, no estoy a la altura de las circunstancias. Bueno, ahora siento que alguna cosita le puedo decir. ¿Cómo no? Desde mi lugar como deportista, para mí, y no sé cómo lo ves vos, yo creo que hay muchos deportistas, y me incluyo, no sé si todos, que en nuestra carrera es como que nos transformamos en un robot con un deseo y una pasión por lograr un objetivo que tenemos, que dejamos la vida por ese objetivo. Palabras que ya prácticamente no uso, lo estoy diciendo para ejemplificar bien, porque mi psicólogo justamente muchas veces me preguntó, ¿hará falta dejar la vida? Y bueno, ya lo fui entendiendo y me di cuenta que no. ¿No será mejor tener la vida que el objetivo? Exacto. ¿Será para tanto que querés lograr el objetivo, que querés dejar la vida? Y yo no sé qué visión tenés vos, pero yo creo que es sumamente importante que esta parte psicológica se trabaje, porque yo creo que aparte de rendimiento necesitamos longevidad, y en esa longevidad no tenemos solo la parte del periodo de deportista, sino que también tenemos el periodo de persona, y si no logramos trabajar desde un principio que somos personas, o sea, que somos primero personas y dentro de esa persona hay un deportista, es como que nos falta trabajar un pedazo, y yo lo digo hoy como estoy siendo una deportista en deconstrucción. No sé si seguiré logrando cosas o no, pero digo, hoy estoy tratando de entender que soy persona y no solo deportista. Y relaciono esto con el tema de doping, para no irnos del doping, porque al final también cuando tocamos el tema doping, estamos tocando el tema doping no en un deportista, en una persona. Y estamos educando a una persona, no solo a un deportista,
que se está llevando todo esto para su vida. ¿Qué comportamiento quiero tener yo en mi vida? Que va a ser similar al que tenga en mi competencia deportiva. Y es ahí donde creo que la psicología para mí vino a hacer un cambio fundamental en los deportistas, siempre y cuando podamos tener un enfoque de tratar a la persona y no solo al objetivo deportivo. Esa era un poco la pregunta que le quería hacer a Ceci. Obvio, gracias Ceci, que hizo un enorme esfuerzo para estar hoy acá a esta hora. Y la cuestión es relacionado a la educación que vos tuviste en ese 2006, que tuviste tu primer control antidopaje que contaste como experiencia. ¿Tenías alguna educación en ese momento? ¿Cómo fue el primer choque de decir soy una deportista que tiene que, como nos contaron hoy en una de las primeras charlas, cuál fue ese método? ¿Sabías a qué te ibas a encontrar, la vulnerabilidad en la que uno se encuentra en esas situaciones? Ser mujer en ese contexto también, no, en esa época no era como es el de ahora. Entonces, un poco contanos ese primer choque, cómo fue y qué datos, qué nivel de educación tenías vos y obviamente cómo podemos mejorarlo desde nuestro trabajo para que los deportistas lleguen a esa educación sin estar tan desprovistos, digamos. Yo particularmente no tenía idea de nada. Y para mí era como, una experiencia, me van a hacer doping. Tipo, cuéntame cómo es esto, qué divertido, hay que abrir los tarritos, y que la persona me explicaba, y el ruidito que hace el tarrito, y pensaba, ¿esto a dónde irá? ¿Quién lo analizará? Y fui como contenta a mi primera experiencia, que me sentía como profesional, porque me estaban haciendo un control. Pero no tenía idea de nada. Y yo siento que al día de hoy falta más información. Yo siento que al día de hoy necesitamos más personas en los cuerpos técnicos que nos saquen el peso de buscar nosotros la información. Al menos en deportes como los nuestros, como el que practico yo, el día es interminable. No parás nunca. Sos tu manager, tenés que armar el barco, desarmar el barco, como me dice una amiga. Che, amiga, vos armás un puerto, no armás un barco. O sea, estás 1000 horas para ir a navegar. O sea, ¿cuánto ocupa tu deporte? Armás la planificación, buscas recursos porque los recursos no alcanzan, tenés que ir a conseguir plata por otros lados y hacer otros trabajos, un montón de cosas que hacen que tu día sea interminable. Yo amo a mi kinesiólogo porque mi kinesiólogo me escribe a mí todos los días, él a mí. Ceci, ¿hiciste la prevención? Y yo estoy de viaje y me manda un videíto. Ceci, acordate de hacer este videíto. Lo amo, es el mejor profesional que tengo en el plantel. Él está constantemente, o sea, yo nunca tengo que pensar, ¿qué tendré que hacer si me duele el hombro? Lo voy a llamar a mi kinesiólogo. No, él primero me llamó a mí. Y entonces, yo quiero más médicos que digan, chicos, estamos a disposición. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? Acá, doping, nosotros tenemos la información. Vengan todos a preguntarme a mí. Que haya carteles por todos lados, que todos sepamos a quién preguntarle. Y que esa persona nos escriba todos los días, que nos escriba mails, que nos escriba WhatsApp, que nos escriba algo. Chicos, acuérdense que, miren, hay una actualización de esto. Si tienen una duda, sepan que me pueden preguntar a mí, no tengan miedo. Eso para mí todavía falta. Después, un momento en el que a mí me anotaron en una lista, yo siempre hice mi propia teoría, que dijeron, a ver quién pasa todas las mañanas por el abajo del edificio en el CENAR, a quién elegimos, a Cecilia. No sé, en un momento me empezaron a hacer controles antidoping acá y me anotaron a mí todo un año haciéndome controles. Y también, o sea, para mí fue todo como que no tuve demasiada información. Sí, me explicaron cómo tenía que hacer, que yo tenía que anotarme a dónde iba a estar, y bueno, yo puse a las 5 de la mañana en mi casa. Un día, me acuerdo, me fui a Rosario, me había olvidado de cambiarlo, me pegó un susto. Son cosas que generan susto. Ahí enseguida tuve miedo, dije, acá, ¿qué pasa?
fueron a mi casa, yo no estaba, miedo total. Son cosas que te aterran porque decís, esto es lo que, si me mando una macana, de repente es algo que nunca te imaginás que te va a joder un resultado deportivo. Porque vos solo estás pensando en ser mejor regatista, en ir al gimnasio y ser mejor que ayer, en ir al agua y hacer una mejor virada que el día anterior. Y son esas cositas que es un alivio que tengas gente alrededor, que te sientas protegida, que sabes que hay alguien que te está cuidando en eso. ¿Creo que hay más que antes? Sí, hay más que antes, pero a mí me gustaría ver más. Esta es mi humilde opinión, que quizás me confundo y quizás en otros deportes no es así, quizás mismo en mi deporte, pero a mí hay información que no me llega. No sé. Que era básicamente lo que necesitábamos, de un poco de la invitación hacia vos, es decir, contanos cómo lo vive un deportista de tu nivel, porque nosotros escribimos, hablamos, la teoría, después que llega el feedback es tuyo. El momento del control. Yo creo que el momento del control es facilísimo porque todas las personas que hacen el control son personas muy cuidadosas y están muy informadas y te explican cómo son las cosas y lo haces, pero me parece que hay mucho más que el momento del control. El momento del control es solo cuando estás corriendo la regata, después el entrenamiento es antes. Y así que me parece que ahí, o sea, yo al menos nunca me sentí mal en ese primer control en el año 2006, sí, hay una persona que te está mirando, yo regatista me cambié al lado del barco toda la vida, sin toalla tapándome, no tengo ningún problema, porque no tenemos vestuario cerca, lamentablemente siempre. Y así que, o sea, para mí eso nunca me generó como ninguna dificultad y siempre me sentí muy cómoda con las personas que me hicieron el control. Quizás hay que trabajar más en lo previo. Yo les agradezco a ustedes tres, realmente creo que fue provechoso. Esta es la última charla de la jornada y yo estuve todo el día acá y yo creo que hay tres palabras que son clave. Ahora nuestro presidente va a cerrar la jornada, pero yo creo que las tres palabras claves de hoy fueron información, educación y prevención. Luis. Bueno, bárbaro, llegamos. Y yo agregaría una palabra, porque me sirve como para empezar a agradecer, que fue lo de la confianza que estuvieron diciendo y que Cecilia dijo. Voy a contar una cosa de Cecilia. Yo estaba con los que estaban estudiando medicina del deporte un día y vi que estaba haciendo una evaluación, ya después del campeona olímpica, en el CENAR, y por supuesto a uno le da timidez acercarse a alguien que no conoce, y bueno, el entrenador, el que le estaba evaluando, le dijo, mira, están los alumnos de la carrera, quisieran hacerte una pregunta. Vino Cecilia y se puso a hablar una hora. O sea, vos confiaste, ¿entendés? Así que la confianza está dentro tuyo. Y cuando me dijo la doctora Ginze, puede venir cosas, y dice, sí, porque yo confié también, porque eso te pintaba de cuerpo entero. Y esto me sirve para empalmar, a veces digo, ¿no? Es difícil esto de... La doctora Pena, cuando siempre estoy caído yo y digo, no vamos a llegar a nada, es difícil armar una asociación. Y la doctora Cecilia Pena, que está acá, que es de la comisión directiva, me dice, mire doctor, muchas veces o algo así, ¿no? Muchas veces lo que ahora parece normal en algún momento fue una conquista. Y a veces uno siente que juntar tanta confianza es una conquista. Entonces tengo que agradecer, Casal, ¿por qué confió? Usted, Zucotti, ¿por qué confió? No me conocía y firmamos un convenio. Mis compañeros de comisión directiva, ¿cómo puede ser? Primero los hice estudiar, no quiero ser petulante, estudiar, digo, ¿por qué confían? Pero yo también confié, y este círculo de confianza, el otro día, y ahí tengo que agradecer, el ENAR. El director del ENAR, el profesor Díaz, no podía venir y me dijo, pero mira, quiero que conozcas una persona que ve en mi nombre. El ENAR confió en que le estaba diciendo, vamos a hacer una jornada. Entonces hablé con el profesor Janeiro y en 45 minutos, sin conocernos las caras, no sé, confiamos el uno en el otro. Y acá estuvo el profesor y yo sentí que venía con confianza. La misma confianza que no estuvo la Comisión Médica de Salud y Deporte de la Asociación Médica Argentina, la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, la Comisión Nacional Antidopaje,
nuestro sponsor, Ames Sport, sin conocernos. ¿Quién más? Dígame. Futbolistas argentinos agremiados, la Fundación El Futbolista, y creo que no me estoy olvidando de nadie, que me perdone, el Tribunal Antidopaje, todos estos, Mónica Napoli, Boca Juniors a través de Karina Gavini, y todo sin nada más que la confianza. Entonces realmente uno que siente que ahora hizo un gran logro, realmente esto que se anoten 1000 personas que no nos conocen desde una universidad, y vino Zucotti, puedo contar una intimidad, me vino a decir, quédese tranquilo que están muy conformes, todavía me trataban de conformar, ¿no? O Alfredo, que vino hoy, se vino en medio del casamiento, mañana voy a ir al casamiento del hijo, vamos a ir a festejar y abrazarnos. Digo, esto a través de la confianza, todo lo que se puede llegar a lograr. Y ojalá alguna vez esto de la confianza no sea una conquista, sino sea cosa de todos los días, ¿no? Bueno, seguramente partiré antes, pero ojalá confíen en los que están conmigo. Y todos los días me acompañan, ¿no? Gracias a Alejandra, Ricardo, Marcelito, Jean, Mario y Cecilia, que están ahora, y otros que están trabajando. Y gracias a todos ustedes por dedicarnos este viernes y pensar que esto, que alguna vez esto sea lo más normal del mundo, ¿no? Andar va a estar para ofrecer su corazón para esto. Muchas gracias a todos.